El contexto político de Colombia es una estructura que se ha ido construyendo a través del desánimo. Desgraciadamente para nosotros los ciudadanos, la estructura política del país se ha ido fortaleciendo no tanto en la esperanza, sino precisamente en el desencanto. Todos hemos vivido desengañados porque nos abruma la tristeza de pensar en que nos dirigen mandatarios que en el camino no son los mejores, sino que hemos decidido elegir los menos malos. Soy John Freddy Arenas y quiero que juntos tratemos de hacer una reflexión un poco realista en torno a la situación política de nuestro país y que hagamos un paralelo entre lo que es la política, lo que es la corrupción y precisamente cuál es el factor solución al que todos nosotros debemos procurar apuntarle como ciudadanos. Y es que nosotros en Colombia vemos que la corrupción nos roba oportunidades de progreso, nos limita. La situación en cuanto al contexto del país se ha ido construyendo a nivel de sufrimiento, precisamente porque los mandatarios son unos en campaña y otros en el ejercicio de sus funciones políticas. Muchos de ellos abrazan en campaña, luego, hablándolo desde ese lenguaje no verbal, se olvidan de aquellos a los que ellos mismos buscaron para que les dieran ese voto de confianza. Y es ahí donde viene la tristeza. Cuando nosotros elegimos como ciudadanos a un gobernante, lo hacemos mediante el ejercicio del voto. Ese voto lo que hace es que a ellos les estamos diciendo: confío en usted. De todas las opciones, para mí usted es la mejor. Ese sería el ideal. Ellos vienen, se aprovechan desde el lenguaje ya verbal, con una oratoria no siempre impecable, pero sí convincente, para determinar que ellos van a ser los buenos administradores de los recursos como los anteriores no lo han sido. Y basados en esa esperanza es que volvemos a elegir una y otra vez. Allí está la premisa natural. Pero desgraciadamente esa premisa natural se queda en el romanticismo. Porque cuando vamos al vulgo popular, le decimos a la gente: ¿usted por quién votó? Por fulanito. ¿Y por qué votó por él? No había más por quién votar. No siempre elegimos a los mejores, estamos eligiendo a los menos malos. Entonces, miremos el contexto. ¿A qué se debe ese sinsabor? Primero, pues no hay gobierno en Colombia, desde que yo tenga uso de razón, que haya pasado en limpio sin un solo escándalo por corrupción. Si bien algunos son escándalos en época cuando todavía están en el poder, muchos otros pues son ya al cierre de su tiempo de administración. Así sea municipal, pero también pensándolo en lo departamental y finalmente pues en lo nacional. Pareciera que la política no es el arte de gobernar, sino el arte de robar. Así lo entiende más de un ciudadano. Y desgraciadamente así nos lo han demostrado nuestros mandatarios, cuando hemos visto una y otra vez a los medios de comunicación destapar ollas podridas, cuando llegan y nos muestran un balance donde vemos que nuestros impuestos, esa platica se perdió. Pero no solo eso, sino que además vemos que todos los días hay nuevos impuestos, todo sube de una manera abrupta, menos el salario mínimo, y sin embargo nosotros seguimos siendo contribuyentes, pero al final vemos que no se saldan las necesidades básicas desde lo social. Lo público es un recurso de todos. El Estado se sostiene por el territorio. Las comunidades somos los que estamos sumando esfuerzos constantes para que las cosas se hagan de manera organizada, para que no se improvise. De allí que un elemento de campaña es que ellos presenten unos planes de gobierno que se vuelven planes de desarrollo, donde ellos no andan improvisando, sino que se hace una planeación desde la necesidad de la comunidad, pero también con el recurso. ¿Qué pasa cuando se nos roban las oportunidades? Pues crecemos en pobreza extrema. Cuando una comunidad
no siente que el recurso público llega a ellos, entonces hay precariedad. Todos nosotros debemos, sí o sí, saldar las necesidades básicas para subsistir. Hay comunidades que aún hoy no tienen el recurso de agua potable, el sistema de fluido eléctrico, carecen de esos recursos básicos para ellos poder salvaguardar durante todos los días la seguridad. Hay personas que tienen que ir desde su zona de vivienda hasta la zona social, es decir, los lugares de comercio donde pueden tener acceso a la alimentación, y lo hacen arriesgando su vida porque tienen que pasar por puentes improvisados que ellos mismos han hecho ante la ausencia del Estado. Allí se está faltando. ¿Pero qué falta? ¿Falta que el Estado mire? No, el Estado ya lo sabe. Falta que el Estado sea capaz de ir no solamente a pedir un voto, no solo a hacer promesas, sino a intervenir esa situación social. ¿Qué pasa cuando entonces el recurso se pierde? Se pierden esas opciones de progreso, se pierde la posibilidad de una vida digna. Y cuando hay pobreza extrema, hay violencia. Cuando las personas sienten que algo les falta, luchan por uno u otro medio por obtener ese recurso. Y entonces aparecen otras propuestas de otras estructuras sociales que llegan a hacerles unos ofrecimientos ilegales muchas veces, del cual la comunidad echa mano para simplemente procurar tener lo básico. ¿Y qué pasa entonces cuando hay violencia? Se genera desigualdad, se genera destrucción inclusive del patrimonio, pero sobre todo se pone en riesgo la vida. Una vida que ha estado en riesgo antes, porque si se carece del recurso cotidiano, entonces pues no hay calidad de vida. ¿Qué debemos hacer? Unir esfuerzos. Debemos procurar un progreso, que el territorio crezca, pero un territorio donde haya seguridad, donde haya bienestar y donde todos crezcamos en igualdad. Cuando el gobierno invierte los recursos de todos en el bienestar de todos, hay una calidad de vida. Se vence la desidia, se vence la desigualdad y se procura el bien. Y cuando está el bien, hay un ambiente de seguridad. Cuando instalan, por ejemplo, una cámara de seguridad, esa cámara le genera bienestar a la comunidad, aparta a los bandidos, pero además de eso hace que, siendo decretada zona segura, muchos externos quieran venir para realizar una inversión. Se dinamiza entonces el recurso económico, se genera una estructura de comercio y por ende el turismo también se vuelve un aliado para que otros quieran venir. Vamos a apostarle juntos entonces a una política sin corrupción donde no se pierda un peso, pero comenzamos haciendo un voto a conciencia, no por el menos peor, sino por el verdaderamente bueno.